Vamos a compartir con ustedes la publicación que hacía el diputado Basilio Bachi Núñez respecto a este tema directamente ya pidiendo todo lo que tiene que ver con una salida directamente y la destitución del presidente de IPS. Fíjense, esto era publicado también. Sí, por el diputado Bachi Núñez, diciendo que mañana, miércoles, van a presentar en la Cámara de Diputados el tratamiento, van a pedir ellos que se traten diputados este tema y por sobre todo piden la destitución del presidente del Instituto de Previsión Social de Bataglia y a su vez de todos los consejeros del IPS. Vamos a hablar, está el diputado, lo tenemos en línea. Vamos a hablar con el diputado Basilio Núñez para que nos cuente un poco más de esto, por favor. Así que ya le damos las buenas noches. También le agradecemos, por supuesto, la posibilidad de este contacto. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y buenas noches a toda la teleaudiencia. Gracias por atendernos, diputado. En primer lugar, antes de entrar a la cuestión de mañana, lo que va a presentar, a la cuestión también política, digo, en el sentido de exigir a IPS en muchas cuestiones que son de ese corte político. Como médico, diputado, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo usted contaría esta historia con los elementos que conocemos, al menos porque no conocemos todos los elementos? Mira, Diego, yo fui médico de IPS más de 10 años. Y acá hay una cadena de responsabilidades. Desde el presidente de IPS y los consejeros, porque el presidente de IPS también es un médico, un colega. Entonces todos tienen responsabilidad. Después tenemos el jefe de servicio, el jefe de sala, el jefe de residente, el médico de guardia. Entonces hay una cadena que tiene que responder a lo que le sucedió a don Ramón. En el caso de don Ramón, nosotros usamos como la punta del iceberg del problema el IPS. Los hechos de corrupción que diariamente vemos hace más de un año o leemos, por ejemplo, están más preocupados en contratar, por ejemplo, empresas de seguridad, software, empresas de limpieza. Tenemos, ustedes habrán visto por la prensa también de que una empresa, creo de un señor Palumbo, que figuraba ese asegurado como su empleada en la empresa de limpieza. Entonces los recursos de los asegurados se iban en otra parte. Yo de alguna forma digo de que el Consejo de Administración con la presidencia estaban más preocupados en no bajar una línea de lo más importante que es en IPS, que es el tratamiento de la salud. Escuché, por ejemplo, que es muy importante las cirugías renales, cardíacas, en mi caso cuando estaba en neurocirugía, las cerebrales, pero la atención al paciente, en este caso ya uno jubilado, y que entra con toda la esperanza de mejorar, y después tenemos estos tipos de errores, que es una mala praxis que se encuadra dentro de la negligencia. Entrar a operar y amputarle una pierna que en este caso es la más sana y ahora sale el paciente sin ambas piernas. Imagínate vos. Por eso digo, esto es la punta del iceberg que está sucediendo. Y toda la semana ya estuvimos recibiendo quejas de los diferentes lugares. Hasta te doy otro ejemplo. Estaban más preocupados en sacar personal de salud que aparecía en las redes sociales con algunos de nosotros, que por algún caso entonces se identificó, ya sea con dirigentes de una facción del Partido Colorado, entonces le sacaban. Estaban en eso y no estaban en el buen trato a la persona que está entrando en quirófano. Fue un error muy grave y te lo digo como cirujano. Es gravísimo y hay una cadena de responsabilidades y esto no puede continuar así. Por eso nos reunimos y la bancada de Honor Colorado decidió mañana, con o sin apoyo de las otras bancadas, presentar un proyecto de declaración que pida al presidente de la República la destitución
del presidente de IPS y de los consejeros. Y también, en este caso de mala praxis, llegar hasta el final. Ahora tenemos la ventaja de que por medio de las redes sociales también la gente se entera más de lo que sucedió, si no, no nos enterábamos. Yo trabajé en IPS y conozco, y ya no existe también, Diego, la solidaridad que se dice del gremio médico. Acá el que comete una negligencia, una mala praxis, una impericia, tiene que pagarlo. Yo tengo que saber si ese médico hasta dónde se formó, dónde hizo su residencia, si se recibió en una universidad de garage. Yo tengo ese miedo, perdón. ¿Ustedes se acuerdan que en IPS mismo teníamos hace 2 o 3 años atrás las enfermeras que se recibían en un año, que tenían títulos falsos? Entonces no sabemos en manos de quién cayó también. Y te digo, una persona que se formó en una universidad nacional en el exterior, que es diferente también la formación de los médicos, lamentablemente, que estudian en algunas instituciones privadas de Paraguay. Diputado, yendo a la cuestión política del día de mañana, ya hizo mención. La presentación entonces va a ser en concreto para tratar en Cámara de Diputados y pedir la destitución, decía, del presidente y de todo el Consejo además. Así mismo, porque es un órgano colegiado, por eso incluimos a los consejeros. Te acordarás que también el Senado, en una oportunidad, presentó el pedido de destitución del ministro de Salud, Mazzoleni. ¿Ustedes se acuerdan? Entonces, es lo mismo que en la Cámara de Diputados nosotros vamos a presentar, y ojalá los colegas diputados de las diferentes bancadas apoyen, o si no, lo mejor, que el presidente de la República le pida que den un paso al costado, porque suena mucho a encubrimiento todo lo que está pasando. ¿Por qué tan rápido se le saca a una persona que está apareciendo en las redes sociales con Bachi Núñez y una persona que erró de procedimiento, entonces sigue? Porque en principio iba a seguir operando supervisado por otras personas. Hoy escucho en la conferencia de prensa que fueron separados de sus cargos. Si yo como neurocirujano cometo un error y en vez de operar del lado derecho, pero del lado izquierdo, no puedo seguir operando, Diego, no puedo. Se me tiene que suspender, sacar la matrícula, todo. Diputado, en sus años de experiencia, Fernanda le saluda, perdón. En sus años de experiencia, usted estando en el Instituto de Previsión Social, ¿ya había escuchado casos similares de negligencia médica? No exactamente iguales, pero casos así también en donde una persona iba para realizarse un procedimiento, terminaban realizándole algún otro. Sí, llegué a escuchar cuando era residente. Te tengo que decir que hubo un caso, creo que era cuando estaba pasando por urología, pero era un problema renal y se equivocaron y le operaron mal, y creo que esa familia lo había denunciado. Vagamente me acuerdo porque era residente en aquella oportunidad y estaba como pasante, pero escuché la historia. Solamente que ahora yo te digo también como médicos. Sí. Sí. Escucho. No, nada más, es justamente su opinión como médico sobre lo expuesto por representantes del IPS, de que a última hora, por ejemplo, hayan decidido cambiar de una pierna a otra, que fue la explicación que dieron el día de ayer en conferencia de prensa a nivel público. Esto puede darse normalmente en un quirófano, por ejemplo, ya teniendo un documento firmado por los familiares para que le amputen cierta pierna, pero finalmente deciden que no, al final va a ser la izquierda. ¿Este tipo de situaciones es normal, por lo menos en torno a lo que explicaron los representantes del IPS el día de ayer? Y tengo que salir en contra de mi gremio, no es normal. Porque yo si voy a amputar el dedo meñique derecho y después veo que el izquierdo es el más comprometido, entonces tengo que pedir salir nuevamente junto al familiar
hacerle firmar la autorización quirúrgica, por el cual autoriza el familiar a que se le ampute, ya que el paciente en este caso ya está probablemente bajo efectos de la sedación. Puede ser que yo le inspeccione al paciente y diga, clínicamente me parece que este está todo oscuro, pero después escuché también que la pierna desapareció. Entonces, acá hay muchas cosas. Tenemos que ver los estudios previos también, que puede seguramente certificar lo que están diciendo o si no, hacer caer todo. A mí me sorprende de que la pierna amputada también desaparezca rápidamente. Entonces, eso es lo que tenemos más ahora también, médicos forenses y médicos que son abogados que actúan como corresponde, no importa si sea colega. El colega que produce, o sea, hace una mala praxis, debe ser sumariado y de acuerdo a la gravedad, entonces multado, o si no puede ir hasta pena privativa de prisión. Sucedió ya acá en Paraguay con varios colegas y lamentablemente estos ejemplos que suceden y que en este caso mutilan a un paciente de edad avanzada, pero que está gozando ya de su jubilación, nos abre los ojos de lo que está pasando no solamente en el sector social de IPS. Imagínate lo que puede pasar en salud pública. Diputado, entendiendo que, bueno, es una cuestión política claramente y no lo digo como algo malo, pero a lo mejor también el momento electoral permite que ustedes como bancada accionen a lo mejor con mayor interés ante una situación que se da en quienes hoy son sus opositores eventuales, pero ojalá que continúe este interés porque hace mucho que venimos denunciando en los medios de comunicación muchísimas irregularidades en IPS y los trabajadores, los empleadores también nos merecemos un sistema previsional de calidad con lo mucho que se aporta, con la mucha plata que se juntó, pese a todo lo que ya se robó también ahí en IPS. Hago la aclaración que del anterior presidente de IPS, Buetich, fue nuestra bancada la que pidió su separación. El anterior presidente de la ANDE fue nuestra bancada. El anterior ministro del Interior, si ustedes se acuerdan también, Juan Ernesto Villamayor, fue nuestra bancada el que pidió. O sea que no es por que ahora estamos a las puertas de unas internas. El anterior presidente de IPS, nuestra bancada, pidió su separación del cargo. Creo que es Andrés Buetich. Entonces no es ahora nomás por este tema electoral. Es más, esto que pasó ya es inatajable. Hasta todos estaban tolerando que suceda, por ejemplo, los hechos de corrupción de las empresas de limpieza, de los trabajadores de seguridad. Mira que nosotros denunciamos lo que pasó en la Armada, lo que pasó en Dimabel. Seguimos denunciando. Nosotros lo que hace bien el presidente vamos a acompañar. Lo que hace mal vamos a denunciar. Siempre lo hicimos.